a la idea de Diana, justamente pensáramos en lanzar lo que se da en llamar la Cátedra de Estudios. La Cátedra de Estudios lanzó un programa de formación en el marco de la pandemia, justamente, que amplió la formación sobre China en el área de relaciones internacionales, en lo que fueron 2 seminarios sobre China que se dictaron tanto en el 2020 como en el 2021. Y fue tal el interés de los alumnos y también de los colegas también que nos acompañan en cada uno de estos eventos que decidimos ser más ambiciosos y lanzar lo que es este proyecto de diploma. Es un diploma superior. Lo que tiene de diferente y de interesante esta propuesta de formación es que consta de 8 materias, que son materias obligatorias, y está atravesada por un taller integrador que va a tener encuentros una vez al mes. Al ser un diploma virtual, lo cierto es que nuestro objetivo es justamente dialogar con estudiantes no solamente de Argentina, más allá de que el diploma se base en la sede argentina de la Flaxo, sino tener llegada a toda América Latina. Y cuando hablo de toda América Latina no me refiero solamente a nuestra subregión Sudamérica, sino también a América Central, al Caribe. Sabemos que allí hay un gran interés por conocer más sobre China. Y también, más allá de la virtualidad, el enfoque interesante que tiene este diplomado es que justamente está dictado por docentes de toda la región, colegas, amigos que se han formado y que conocen muy bien cómo se desempeña China en su política doméstica y en su política exterior, pero también cómo se vincula con América Latina, porque la idea justamente es diferenciarnos en términos de dar un enfoque latinoamericano. Esto quiere decir mirar a China desde América Latina, como latinoamericanos que somos, y pensar no solamente en las oportunidades, sino también en los desafíos que nos genera desde la región la vinculación con el gigante asiático, o como lo queramos dominar, con la República Popular China, no vamos a decir, no vamos a acudir a ese tipo de términos. Así que bueno, lo cierto es que organizamos este evento en el marco del diploma porque estamos muy entusiasmados con empezar a generar un intercambio mucho más cercano que nos permite la virtualidad y discutir a China desde la región y para la región también. Así que bueno, muchas gracias por este interés que estoy viendo que es muy amplio. Ya tenemos a 58 participantes conectados. Gracias a los expositores que nos acompañan hoy. Gracias María. Gracias Freddy, gracias Gabriel y gracias Andrés por acompañarnos en lo que es esta primera actividad que se enmarca en el diploma. Y no quiero robar mucho más la palabra, así contarles que ahí en el chat vamos a compartir un poco la información sobre el diploma, a la que pueden acceder en el link que está colgado en la página del área de Relaciones Internacionales de la Flaxo, y también si tienen interés en inscribirse, si quieren conocer, bueno, cuál es el programa y los detalles del programa, quiénes son los docentes y demás cuestiones, claramente que nos pueden contactar al correo que tenemos asignado para este tipo de consultas. Sin abordar demasiado o mucho más, sin aburrirlos tanto con esta propuesta, pero sí contarles que es importante para nosotros. Ir un poco a lo que el tema que nos convoca hoy, que la idea es justamente analizar a China y América Latina en el marco de las transiciones y de las reconfiguraciones globales que están teniendo lugar hoy en día, no solo como consecuencia, o quizás sí, pensar justamente este conversatorio pensando en que estas reconfiguraciones están siendo aceleradas quizá y están generando nuevas controversias en una serie de múltiples crisis que vienen teniendo lugar incluso previo a la pandemia, que se aceleran con la pandemia también y que tienen claramente un énfasis todavía más crudo en base a lo que está ocurriendo en Ucrania, pero bueno. En primer lugar, voy a ir presentando a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, contarles que está con nosotros la licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Federal para la Integración de América Latina, la UNILA de Brasil, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Santa Catarina, también de Brasil, y magíster en Ciencia Política de la Escuela de la Franja y la Ruta en la Universidad de Renmin en China, y actual candidata doctoral en Sociología por la Johns Hopkins University en Estados Unidos.
María Arosli trabaja en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y también ha sido consultora del BID y del CONICET y nos acompaña y es quien primero expone hoy sus ideas respecto al tema que nos convoca. Gracias, María, por acompañarnos. Buenas tardes a todas, todos. Bueno, primero que nada agradecer a Flaxo por la iniciativa. La verdad que vine participando en alguno de los módulos anteriores y ahora formalizarlo en un diplomado me parece que es una experiencia importante, ¿no? Para darle también, digamos, una jerarquización, ¿no? Al programa de estudios con China, porque sabemos que hoy es un sector absolutamente estratégico en prácticamente todas las áreas, ¿no? Del desarrollo de América Latina, y agradecer, bueno, a Juliana por todo el trabajo de coordinación y por la invitación. Para comentar, vivimos en una transición hegemónica, ¿no? El mundo, el foco del crecimiento internacional se está dislocando hacia el Asia-Pacífico y el rol de China en eso es absolutamente central. Esto estuvo, digamos, vinculado a todo el proceso también de crecimiento, ¿no? De los tigres asiáticos, de Japón, donde hay características de los estados que son muy similares, ¿no? Fueron procesos bastante autoritarios de desarrollo, pero además hubo condicionantes también geopolíticos, ¿no? Estamos hablando también de cómo Occidente, en el contexto de la Guerra Fría, permitió a determinados estados también las posibilidades de desarrollo, ¿no? Que en América Latina siempre están un poco más condicionadas, ¿no? Por el propio papel periférico, pero también de cercanía, ¿no? con Estados Unidos. En ese sentido, en esta, digamos, transición hegemónica y reconfiguración también de los actores a escala internacional, lo que estamos viviendo de alguna manera es una periferización, ¿no? De América Latina, una reprimarización de muchas de nuestras economías. Es evidente, ¿no? Cómo China empieza a aumentar el porcentaje del PBI industrial en su, digamos, matriz productiva, y América Latina, sobre todo Brasil, Argentina, eso es bastante claro, ¿no? Desde los 90 en adelante empezamos a bajar el porcentaje, ¿no? Del PBI industrial en nuestra matriz productiva. Y eso está muy claro hoy, las mayores exportaciones. Bueno, China pasó a ser el principal socio comercial de Brasil. Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina, pero el segundo es China. Y vemos que claramente nuestras exportaciones son poquísimos productos con prácticamente nada de valor agregado, e incluso en esos productos, por ejemplo, el caso más emblemático es el de la soja. Al final, en toda la cadena de la soja tampoco generamos, ¿no? Incluso en los productos, digamos, agropecuarios, tampoco generamos tecnologías, ¿no? Ni en el segmento, digamos, de las semillas, la maquinaria, los agroquímicos, ¿no? Entonces, al final, China entra incluso en esos segmentos, en el área de la comercialización, ¿no? China ha comprado Nidera, Syngenta. Entonces es increíble cómo incluso, además de estar, digamos, primarizados, nosotros tampoco controlamos, ¿no? Los nódulos más rentables de estas cadenas de producción. Por otra parte, ha aumentado fuertemente, ¿no? El endeudamiento de los países latinoamericanos, digamos, con China. Son, por supuesto, digamos, créditos con características muy distintas de las que venían teniendo y las que tienen, ¿no? La mayor parte de los organismos internacionales de crédito, porque, digamos, China, al estar en una fase también productiva de su crecimiento, a diferencia de Estados Unidos, que está en una fase financierizada, digamos, tiene préstamos, ¿no? Y líneas de crédito con, digamos, vinculadas a proyectos productivos, ¿no? Sobre todo en el sector energético, pero también en transporte y en algunos otros segmentos, digamos, mineros, ¿no? En Argentina, pero fundamentalmente en energía y en transporte. Pero, digamos, este endeudamiento también está vinculado, ¿no? A la necesidad de dar una salida a la supercapacidad, ¿no? De China a su propia tecnología y equipamiento, ¿no? Entonces, al final generamos una situación compleja en América Latina porque cada vez nos primarizamos más para no endeudarnos, para terminar
generando proyectos que son importantes en lo productivo, en la matriz energética, etcétera, pero que finalmente terminan generando una cierta dependencia tecnológica. Es muy interesante, digamos, el proceso en China, ¿no? Cómo pasaron de ser, digamos, de alguna manera maquilas, si se quiere, ¿no? O receptores de inversión extranjera directa, a realizar distintas etapas, ¿no? De gerenciamiento, si se quiere, de la tecnología, hasta el último, digamos, plan, ¿no? De innovación autóctona o endógena, ¿no? A nivel tecnológico. La meta de China es llegar a más del 50% de componente nacional en todo lo que se produce en China. Pero bueno, este segmento obviamente en América Latina, con los péndulos económicos y políticos, con la inestabilidad cambiaria, el endeudamiento, ¿no? Es un proceso que venimos de alguna manera perdiendo, ¿no? En capacidad de innovación y de tecnología autóctona. Imaginemos, ¿no? Que Argentina en los 50 ya generaba, digamos, aviones, digamos, tenía todo un desarrollo nuclear muy importante, y hoy, ¿no? Estamos endeudándonos para comprar tecnología china nuclear. Entonces, empezar a generar una masa crítica para ver cómo Argentina y América Latina se inserta en estas negociaciones internacionales con China es absolutamente estratégico. Y en eso creo que por las escalas, por las dimensiones, ¿no? Para América Latina no quedan muchas opciones que un proceso de integración para, digamos, para negociar, ¿no? Con actores, sobre todo un actor, en este caso como China, ¿no? Con un poder muy fuerte de negociación, de coordinación política interna, y esto lo estamos viendo claramente, por ejemplo, ahora, ¿no? En el caso del Mercosur, ¿no? Con el caso, digamos, del Acuerdo de Libre Comercio con Uruguay, que esto, digamos, puede tener implicaciones muy complicadas, ¿no? Para la ya frágil industria latinoamericana. Pero bueno, eso también se genera porque en América Latina, por ejemplo, en el sector agroindustrial, o por ejemplo, hoy somos el Cono Sur, es el principal exportador de soja, ¿no? A nivel mundial, superando incluso a Estados Unidos, y no hemos conseguido negociar conjuntamente o coordinar, ¿no? Las agendas, digamos, con China, que hoy China sigue importando el 70% de la soja a nivel mundial, ¿no? Entonces, digamos, nos ponen a competir a todos los países de América Latina para conseguir mejores precios, mayor competitividad, y nosotros al final terminamos desunidos, ¿no? A la hora de marcar una agenda de cooperación que sea mucho más beneficiosa, ¿no? Para la región. Entonces creo que no son procesos separados, sino que hoy, digamos, la idea de la integración latinoamericana es una necesidad, digamos, ni siquiera es un ideal o digamos, un proyecto político, sino, digamos, de lo más concreto en lo material, ¿no? Entonces creo que es fundamental generar, digamos, una masa crítica para hoy, digamos, por un lado, aprender del proceso en China, porque realmente, digamos, lo que realizaron en términos políticos, sociales, tecnológicos y económicos puede tener salvando todas las distancias, puede tener, digamos, se puede generar un aprendizaje, ¿no? De ese proceso para hacer adaptaciones que sean, digamos, significativas para América Latina. Pero por otro lado, creo que en ese sentido la integración, digamos, latinoamericana es central, ¿no? Para generar en la región un proceso de contención de ese proceso de periferización y de primarización económica, ¿no? Sabemos que es difícil, bueno, estamos hablando de 200 años, ¿no? De tentativas respecto al proceso de integración, pero creo que si no tomamos la dimensión del componente estratégico y material, digamos, en lo concreto, va a ser mucho más difícil. El proceso de primarización en América Latina, además, digamos, es lo que genera, ¿no? Un modelo productivo que no genera empleo, ¿no? Hoy, si nos ponemos a ver, incluso en el propio sector agropecuario, ¿no?
Por ejemplo, en 1000 hectáreas de caña de azúcar se generan más de 250 puestos de trabajo, en 1000 hectáreas de soja no llegan ni a 15, de los cuales muchos de esos incluso son empleos informales, con lo cual, digamos, este proceso de periferización de nuestros modelos productivos no solamente generan, digamos, una desventaja, digamos, a nivel internacional al exportar solamente commodities, sino que además son también la resultante de una serie de problemas ¿no? Sociales y económicos al no generar ¿no? puestos de trabajo de mayor calidad y digamos, puestos concretos ¿no? de empleo. Así que no me quiero demorar mucho más porque tenemos varios panelistas, pero quedo a disposición por consultas, dudas y bueno, para seguir conversando estos temas. Muchas gracias, María. De hecho, olvidé contarles a los que están asistiendo el evento que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat para después recogerlas y podemos armar un debate entre los panelistas y de cara a las preguntas que vayan surgiendo. Gracias, María. Creo que es centrar la cuestión de discutir la integración latinoamericana. Venimos hablando hace ya un largo tiempo en América Latina sobre la importancia de cómo China ya tiene una estrategia diseñada y muy bien diagramada para los países de la región, y que nosotros no solamente de manera bilateral, sino de manera subregional y regional, ni hablar, estamos como carentes de esa estrategia, de cómo responder y también de cómo cooperar de una mejor manera integrándonos. Así que lo vamos a dejar para el espacio de debate también. Ahora sí le voy a dar la palabra a Gabriel Merino, que nos acompaña desde la Universidad Nacional de La Plata. Gabriel Merino es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología, es investigador adjunto del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. También es profesor adjunto en varias cátedras en esa escuela de estudios, y entre los trabajos, digamos, en los que se focaliza sobre todo es principalmente todo lo que tiene que ver con el análisis de la geopolítica del desarrollo, Eurasia y la transición histórico-espacial y contemporánea. Es co-coordinador en este marco de expertise del grupo de trabajo de Claxo, China y el mapa de poder mundial. Es director del proyecto de investigación y desarrollo del Atlántico Sur y sus relaciones con otras regiones de interés geopolítico mundial en la Universidad Nacional de La Plata, y también dirige una línea de investigación sobre China en el desorden mundial en el Instituto Tricontinental. Gabriel, te doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias, Juliana. Bueno, muchas gracias por la invitación y lo felicito a Flaxo por la iniciativa, que, bueno, como decía María, es un área donde hay una gran demanda, un gran interés por profundizar el estudio, construir herramientas académicas, espacios de investigación, de formación, así que excelente, buenísimo, y gracias por invitarme. Si se llega a escuchar medio mal porque mi internet está un poco inestable, creo, me dicen y apago la cámara, así quizás se escuche un poco mejor. Bueno, yo trabajo justamente transición histórica espacial mundial, que significa también una transición de poder, una transición geopolítica, y el ascenso de China, entre otras cuestiones, digamos, cómo fue ahí en esta transición de poder, en esta transición histórico-espacial, en esta crisis del sistema mundial y del orden mundial. Hay una diferenciación conceptual entre orden mundial y sistema mundial. Pero bueno, ¿cómo fue ahí? ¿Y cuáles son sus tendencias principales y sus dinámicas principales? Yo creo que primero, en la transición de poder 1445, el periodo entre guerras, gran crisis mundial de los años 30, reconfiguración del capitalismo, ¿no? Y desarrollo del capitalismo fordista, etcétera, etcétera. Ahí nosotros ya tenemos un primer gran proceso en China, pero también a nivel mundial, de revoluciones populares, y de revoluciones particularmente en las periferias y semiperiferias del sistema para construir mayores grados de autonomía relativa, reducir niveles de dependencia,
desarrollar proyectos nacionales de desarrollo, valga la redundancia, etc. Si la Revolución China claramente la podemos inscribir en ese periodo, que va del 1911 al 49, todo el periodo revolucionario, pero que también es la independencia de la India, después lo que va a ser el Bandung, ¿no? Esa gran coordinación de los países del tercer mundo, pero también los nacionalismos populares en América Latina, la Revolución Rusa del 17, es decir, un gran proceso ahí propio de estas transiciones, que también implican revoluciones y contrarrevoluciones en las periferias y semiperiferias. Pero es claro que ahí China pasa de ser una periferia semicolonial, o una hipercolonia, diría Sun Yat-sen, y a convertirse progresivamente en una semiperiferia industrial, sobre todo post-70, pero ya en los 70 también consolidándose como una potencia regional, un poder geopolítico de segundo orden detrás de la Unión Soviética y Estados Unidos. Es decir, ahí hay un gran proceso de transformación que es clave entender para lo que va a ser post-70 y el lugar que ocupará China en las transformaciones de los 70 y 80, donde aprovecha para justamente fortalecerse como semiperiferia industrial, global, con un alto grado de autonomía relativa, distinto a la forma de insertarse de Japón, que eso después lo podemos charlar, y además consolidándose este lugar como uno de los 5 grandes poderes mundiales. La gran clave de esta transición del siglo XXI creo que es justamente el pasaje de China de semiperiferia a centro, lo cual obviamente es una pregunta, una cuestión, pero que está en proceso, donde ya tiene algunos núcleos también de centro del sistema, particularmente 3 núcleos, ¿no? Lo que es la zona de Beijing, la zona de Shanghái, lo del delta del río de las Perlas, con cierta característica de centro, y en distintos niveles lo podemos analizar eso, y también de potencia regional o de segundo orden a nivel mundial a una potencia de primer orden mundial. Y eso es clave. Sin embargo, también hay que decir que hay una diferencia central en la actual transición, por eso también hablamos de una crisis del sistema mundo moderno capitalista tal como lo conocemos. Primero, como ya lo marcaba María también, esta transición de poder desde el Atlántico hacia Asia-Pacífico o hacia Indo-Pacífico implica un carácter no occidentalocéntrico de esta transición de poder. Y eso es un primer dato clave que contrasta con otras más recientes. Por otro lado, y que también acá hay una característica de China que viene a traer, no es capitalista en el sentido puro del término. Y eso es toda una discusión que a mí me interesa debatir y profundizar, el modelo de desarrollo chino, teniendo como un dato estructural que son 95 los grandes conglomerados estatales que dominan la economía china, que tiene los 4 mayores bancos del mundo según activos, los 4 son estatales, y que tiene una mixtura y una combinación de distintas relaciones de producción, pero con una centralidad también en la planificación estatal combinada con una economía de mercado. También nos sirve el ejemplo chino para ser más precisos a la hora de definir mercado, capital y capitalismo, algo que se confunde de manera catastrófica muchas veces. Y también permite eso pensar distintos procesos de desarrollo, pero también ver cómo en otras semiperiferias aparecen estas características. Después pensar a China también y esta transición de poder mundial, y por supuesto el lugar de América Latina, es entender que la contradicción principal también es distinta a otras transiciones. Lo que vemos en la contradicción principal que se nos aparece en esta transición de poder y que incluso se ve en torno al conflicto en Ucrania y en otros conflictos, es entre el norte global y particularmente el viejo hegemón Estados Unidos, intentando conducir todavía ese norte global con muchas contradicciones, ¿no? Ese G7 podemos decir, con contradicciones,
enfrentado, y sobre todo algo que se empieza a desarrollar más claramente post-crisis del 2008, con los poderes emergentes y estas semiperiferias emergentes. Ahí aparece cosas como el BRICS, o aparecen distintas dinámicas en Eurasia que se expresa esta contradicción. Contradicción que no quiere decir que se hable de una mera bipolaridad o algo lineal, pero sí que hay que abordar esa contradicción como estructural en el sistema mundo moderno, y ahí entra América Latina, que también se debate entre ser parte de esos poderes emergentes que discute el viejo orden mundial, que presionan por una democratización de las relaciones de poder y la riqueza mundial, por una reconfiguración de la División Internacional de Trabajo, ¿no? Que aparece como yendo hacia ese lado de los BRICS, o no, o permanecer más dentro dentro del lugar periférico y más atado a Occidente y geopolíticamente más vinculado a Washington. Ahí hay una tensión estructural de América Latina, pero que es parte de una contradicción sistémica en desarrollo. Y que ahí está también la relación con China paradojal, porque por un lado comparte la región esta cuestión de ser, y sobre todo algunos países, semiperiferia emergente que discute la distribución de poder mundial, de riqueza mundial, pero por otro lado también tiene con China una relación compleja, porque brinda mayores márgenes de maniobra estratégicos, pero a su vez puede ser un problema para el tema de desarrollo industrial y ciertas capacidades fundamentales. Y después el ascenso de China pone en crisis también sistémicamente, como la India también, ni hablar, la dinámica desigual y combinada del sistema capitalista moderno y sobre todo su relación centro-semiperiferia-periferia. Es decir, si nosotros podemos decir, bueno, por lo general se caracteriza una dinámica que el 10-15% de la población y territorios son centro, 20-25% semiperiferia y el resto periferia, que un país que representa el 20% de la población mundial. Otro tanto ahí, sí, ascienda a posición de centro, implica una crisis propia del mismo sistema mundial moderno, ¿sí? Y de su dinámica desigual y combinada. Toda otra hipótesis para investigar profundamente, ¿no? O para desarrollar en otro espacio, pero dejo para dejar la pregunta planteada o qué yo trabajo y desarrollo. Y lo último que trabajo y desarrollo, que les presento así como para también el debate, es que primero, hay 6 tendencias estructurales en esta transición actual que son importantes seguir. La primera es el declive relativo de Occidente, el norte global, y ascenso relativo de China y el Pacífico. El desarrollo de contradicciones sistémicas que agudizan o que de alguna manera se expresan en el desarrollo de lo que yo llamo, a partir de 2014, una guerra mundial híbrida y fragmentada, que ahora pasó a un nuevo nivel o escaló una guerra mundial híbrida y fragmentada entre potencias de baja intensidad a una de mediana intensidad. La escalada del conflicto en Ucrania que se dispara ya en 2014. 3, una crisis hegemónica se traduce en la crisis del orden mundial, que es una crisis de las viejas instituciones dominantes, el viejo orden, y la emergencia de todo un conjunto de nuevas instituciones, el Belt and Road Initiative, el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, la Unión Económica Euroasiática, o procesos regionales como la propia UNASUR, etc., aunque después cayeron en desgracia, pero que ahí ves todo un conjunto de una nueva institucionalidad emergente y crisis del viejo multilateralismo. 4, una crisis económica global, estructural, que particularmente golpea al norte global. Es todo un dato que desde 2008, a datos del Banco Mundial, el PBI nominal de la zona euro y Japón no crecieron. Datos del Banco Mundial. Desde el 2008 están estancados. Algo creció Estados Unidos en un enorme proceso de financiarización, una burbuja fenomenal que se ha expandido, y eso contrasta con la hiperexpansión de otros países, particularmente China, que cuadruplicó el PBI nominal.
1,5, un poco más en términos reales, triplicó salarios urbanos. Eso es hiperexpansión real, aunque tenga algunos procesos, algunas burbujas puntuales, pero hay hiperexpansión real y que también se traduce, como decía María, en la característica de su inversión extranjera directa. 5, o el otro, las tendencias, la revolución tecnológica que estamos viviendo y las dinámicas diferentes que eso adquiere en el norte global, en China, en la India, bueno, en distintas partes del mundo. Y 6, justamente lo que decíamos, que en la periferia y semiperiferia hay procesos de inestabilidad, de revolución contra revolución, pugna de proyectos, como en todas transiciones están esas cuestiones. Y eso lo podemos ver en 5 momentos geopolíticos, que no me voy a extender más porque ya me pasé con el tiempo, pero sí entender que la pandemia fue un último momento geopolítico de un conjunto de momentos que yo analizo desde a partir de 1999 y que aceleró todas estas tendencias. Y que las aceleró profundamente, y por lo tanto estamos viviendo ahora las implicancias de la aceleración de estas tendencias, y China obviamente ocupa un lugar central. Y bueno, desde ahí yo creo que podemos preguntar a América Latina, es decir, ¿por qué estas tendencias o uno las enfrenta de manera positiva, o las tendencias pasan por arriba a los territorios y a las personas que lo habitan? Entonces ahí también hay un dilema por resolver en relación a China y a esta transición de poder mundial. Pero bueno, dejo acá con más preguntas que respuestas, y simplemente para invitar al debate. Gracias, Gaby. Sí, creo que sobre cada una de las tendencias que marcaste y sobre la aceleración de esas tendencias geopolíticas y los impactos en América Latina, tenemos otro conversatorio. 6 conversatorios con las 6 tendencias estructurales, 6 conversatorios más con las tendencias geopolíticas. Bueno, le voy a dar la palabra a quien sigue. Nos ordenamos por orden alfabético, valga la redundancia, y quien sigue es el colega Andrés Raggio, que es asistente de la Cátedra China Contemporánea de la Secretaría General de la Flaxo, es coordinador de la sección Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, y es además candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador en Argentina, y aspirante a profesor adscripto de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Sus temas de investigación abarcan múltiples temáticas, pero entre ellas las relaciones multidimensionales y multinivel entre América Latina y China, la política exterior de China y las relaciones Uruguay y China. Te doy la palabra, Andrés, y nuevamente gracias por estar hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuánto público? Me siento un poco apichonado. Bueno, primero, nada, volver a agradecer y un verdadero honor compartir con colegas tan queridos. En otro marco, simplemente comentar que mi breve presentación es más coyuntural, lo que tiene que ver con este año en particular, con el 20 Congreso del Partido Comunista y cómo esto puede repercutir a posteriori en el Estado chino, y también a posteriori, por supuesto, por todo lo que dijeron los colegas precedentes al respecto de cómo esto puede repercutir tanto a nivel global como a nivel latinoamericano. Entonces, esas son las 3 partes. Perspectivas del Congreso, perspectivas a nivel global y perspectivas a nivel latinoamericano. O sea, pero es mucho más coyuntural de lo que venía hablando Gaby, justamente. Al respecto a lo primero, las perspectivas para el Congreso, simplemente tal vez ahí los engaño, porque quiero mencionar una reunión que se va a dar ahora a comienzos de agosto, que con el temor de leer tan mal en chino, Peitaihe, que es un espacio cercano a Beijing, donde, digamos, la élite del Partido Comunista discute cuestiones trascendentales digamos, del avanzar tanto del gobierno como del Estado, como del propio sistema, ¿no? Como hablaba Gaby. Y que, bueno, algunos creen que es más una cuestión más testimonial, formal, de hablarle hacia adentro y hacia afuera y bla, bla, bla. O sea, una cuestión que genera cuestiones de formalidad política. Y otros creen que no, que ahí realmente se dan cosas muy importantes y que hay que prestar atención. Claramente hay que prestar atención a quienes incluso asisten a ese meeting, a ese entorno en Peitaihe, donde en este caso toma especial relevancia por este año para el 20 Congreso. Entonces ya se especulan algunos nombres, habría que ver si asisten o no asisten, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, sumamente coyuntural. Primero que nada,
mencionar que esta reunión ha tenido varios altibajos, en algunas presidencias, en algunos periodos ha sido cancelada, es decir, no se ha utilizado, y en otras, y en particular, historia importante, desde la llegada de Xi Jinping sí se utiliza, independientemente si uno considera que es más testimonial o no. En todo caso, es un lugar, un momento donde hay que prestar mucha atención para el análisis político. En general, tanto para Peterhead como para el 20 Congreso del Partido Comunista, uno espera que lo que se haga es una revisión, una accountability del actuar de la Secretaría en este periodo, este segundo periodo de Xi Jinping, donde se haga énfasis en algunos logros, se rediscutan y se planteen algunos desafíos en base, tal vez, hubo errores o a recálculos que se tengan que hacer por cuestiones coyunturales, sistémicas o no. Y en concreto sí me parece interesante destacar que para este Congreso se ha visto o se puede considerar que una gran cantidad de líderes políticos, más del ala tenguista, tienen ya una elevada edad, lo cual es muy probable que esa rama no tenga la renovación que se espera, o la renovación que se esperaba originalmente, y que de alguna forma tome mayor dimensión aún el ala masista. De última, cualquier cosa ahí adentramos más adelante. En concreto, la mayoría de los líderes que no son de la quinta generación están ya de retiro. A esto le sumamos los cambios constitucionales del 18, entonces uno espera que, salvo Xi Jinping, que es muy probable, digamos, probablemente nunca juguemos al seguro, pero por lo menos un 95%, 98% de que continúe. Y el hecho central en este aspecto tiene que ver más que si Xi Jinping va a continuar en un tercer periodo, es si en estas reuniones tan relevantes de la élite política del partido y obviamente en el Congreso se visualiza un atisbo de cambio generacional, digamos, así como el típico proceso tenguista proponía, ¿no? 2 mandatos donde se vayan renovando las cúpulas, donde hayan diferentes políticos que respondan a diferentes facciones y que de alguna forma uno pueda prever que existían candidatos, al menos, ¿no? Así como Xi Jinping. Esto no se ve con tanta claridad. Esto no quiere decir que no exista. No quiere decir que no exista. Digamos, entonces, de cara al Congreso es muy probable que se hable también a nivel de cuestiones internacionales, algunos logros vinculados a la franja de la ruta, las nuevas propuestas de iniciativas chinas, que digamos que todavía no tienen la fama que tiene la ruta, pero claramente China apuesta a que lo tengan, porque tiene que ver con la estructura discursiva y de avance a nivel sistémico, y también tiene que ver con América Latina, donde está el desarrollo de forma central. Entonces la iniciativa de desarrollo global podría ser importante, aún así no, como también la de seguridad global. Pero en concreto, es muy probable que por ahí vaya la cosa. Es una revisión y que sea un estado de termómetro de esta primera reunión y en concreto para la segunda. Entonces, en concreto, ¿a qué va? Es que va a haber un recambio. Va a haber un recambio principal que creo que todos conocemos, que va a ser Li Keqiang. Li Keqiang no va a continuar en el gobierno, es el primer ministro actualmente, que tiene, digamos, un elevado poder, podrá ser discutido si es menor o mayor en el marco del periodo xiista, pero sí está claro que Li Keqiang forma parte del Consejo de Estado, en parte de la estructura estatal china, y en el Politburó, en el Comité Permanente del Politburó dentro del partido. Entonces, es sumamente relevante. Y por temor a no tener tiempo, simplemente voy a abordar un poco la segunda parte antes de continuar con la primera. Es importante porque en las burbujas del poder, es decir, en los círculos concéntricos del poder de China, estas dos instituciones, tanto del partido como del Estado, son las que le siguen a la jerarquía principal, que es el presidente y el secretario general, que es la misma persona. Entonces, es relevante este cambio. Entonces, es lógico que uno espera que esto sea con una cercanía a la propuesta del presidente y secretario general Xi Jinping. Pero lo curioso de todo esto es que la principal figura de recambio que se visualiza es uno de los actuales vicepremiers, que tiene China, que es Hu Chunhua. Hu Chunhua, afín a la Liga de la Juventud Comunista, y también afín a Li Keqiang y afín a Hu Jintao, es uno de los principales candidatos. ¿Y esto por qué? Es muy probable que se presente como una parte de la continuidad y no tanto del recambio, donde se busca un poco el equilibrio de, digamos, las fuerzas internas dentro tanto del partido como del Estado, y que de alguna forma logre no solo generar, ojalá que de hecho también un contrabalance, algunas perspectivas, y al parecer esto es un aspecto simbólico que hay que prestar atención y también hay que resaltar. En ese marco, solamente comentar un poco la historia de Hu Chunhua, dado la característica que
prevemos que va a ser Xi Jinping en el tercer periodo, el secretario del presidente, entonces vamos a centrarnos en este actor. Este es un actor que, como la mayoría de los cuadros del partido político del Partido Comunista y en el Estado chino, tienen un gran recorrido. Y en concreto, él ha estado de gobernador de la provincia de Mongolia Interior. Y es importante porque es una provincia de las que más ha crecido en los últimos años, que han presentado grandes guarismos de crecimiento, pero también ha generado gran desigualdad. Y además ha sido en base a la prestación de recursos primarios. Digamos, entonces, en ese marco, la idea de Hu en Mongolia Interior fue redistribuir y salirse de la idea de que el aumento de la productividad o el aumento del PIB no tiene que ser el mejor indicador para eso, lo cual me hizo acordar muchísimo a Mujica cuando hablaba también de eso en el caso uruguayo, es decir, salirse un poco de la lógica de la carrera de aumento de PBI y centrarse en lo genuino del crecimiento, en la calidad y en la propia eficiencia. Y eso lo ha destacado. Por otro lado, cuestiones vinculadas a conciliación en el marco de discusiones étnicas que se han dado en los últimos años, no recuerdo cuánto, que digamos, le han valido un poco esa figura conciliadora. Por otro lado, también se manejan otros nombres para otras instituciones importantes dentro de China, y ahí, Juli, te pido que faltando un minuto me avises porque yo acá perdí la cuenta, que dan con el marco de las famosas dos sesiones, ¿no? Está, por un lado, la Asamblea Nacional Popular, en la estructura estatal una posición muy importante, y con la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, donde también participan otros partidos, digamos, con menor o mayor proporción, pero que el Partido Comunista de alguna forma también lidera y propone. En ese marco, justamente, las Lianhui son esas famosas dos sesiones donde interactúan incluso al mismo tiempo en el año cuestiones decisivas para la Asamblea, para las potenciales discusiones entre las comisiones del Parlamento chino. Entonces, se maneja el nombre para la Asamblea Nacional Popular de Wang Huning, un académico de Fudan, que es una de las universidades más importantes de China, y un politólogo bastante conocido, miembro del Politburo desde el 2012, justamente desde Xi Jinping. Y por otro lado, Wang Yang, que es del ala más de Hu Jintao, para la Conferencia Consultiva del Pueblo. En este marco, entonces, ¿cuál es el punto clave? Es lo que dije al principio. Es si va a visualizarse en estas dos reuniones, al menos, o tal vez con más certeza, obviamente, en el 20 Congreso del partido, si hay un posible recambio dentro de la cúpula de poder chino, o si ya podemos observar una continuidad de Xi Jinping a otro posible mandato. Que eso tiene que ver también con otras lógicas, que no, por supuesto no va a haber tiempo, en cuanto a cuáles son los objetivos que se ha planteado China al 35, al 49, etc. Entonces, por ahí va un poco la primera. Rápidamente con lo segundo, porque sé que entiendo que los colegas lo han tratado con mayor profundidad. Primero, si las cúpulas, si los círculos concéntricos de la política exterior china nacen en el poder, en la cúpula de arriba, en la jerarquía, y después bajan también a los sectores donde se encuentran estos recambios, como el recambio de Li Keqiang con Hu, entonces sí podemos observar o prever que va a haber tal vez no un cambio, pero sí una cercanía con mayor o homogeneidad en la toma de decisiones de la política exterior. Por lo tanto, no vamos a prever grandes cambios, más allá de todos los cambios que mencionaba Gaby también recién. Y no me voy a entrar en eso porque sinceramente sería muchísimo más pesado. Lo cierto es que se marcan líneas rojas que no parece que vayan a cambiar, puestas todos los días en la prensa, como al día de hoy, con la visita de Nancy, posiblemente la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y las respuestas que incluso puedan tener, no solo a nivel político, ojalá sea así, solo a nivel político, de parte de China, los movimientos también navales de Estados Unidos, claramente hay líneas rojas que se van a sostener en una política exterior mucho más asertiva, ¿no? como mencionan varios colegas queridos. Y por último, y bien sucinto, en cuanto a América Latina, yo sinceramente no preveo grandes cambios, entiendo que hay una continuidad, entiendo que sí hubo cambios importantes en política exterior en los últimos periodos, que ya mencioné y que podemos profundizar luego, y América Latina aparece, como decía Gaby, en el subglobal como una respuesta, una posibilidad para la región, pero claramente también, como se mencionaba anteriormente, tenemos un problema de la primarización de nuestras economías y nuestras propias estructuras productivas que funcionan con otras lógicas y que muchas veces hay que ver quiénes son los verdaderos ganadores de esas lógicas. Que en algunos casos me queda clarísimo que no son ni los estados ni la sociedad. Son unos sectores muy particulares. Entonces, hay que analizar estos roles. Como decía María, lo importante, nuevamente, y como siempre, son tener estrategia de parte de nuestra región y saber abordar potenciales oportunidades o potenciales riesgos y aprovecharlos.
justamente en un marco de transición. Yo creo que ahí los colegas lo pueden abordar mucho mejor que yo, pero insisto, no veo grandes cambios. Veo que claramente América Latina tiene una posición privilegiada en el crecimiento chino. China necesita a América Latina por los recursos naturales que tiene, no solo alimenticios, también mineros, de inversión, etcétera, que la hacen unos actores relevantes. Y tiene relaciones sistémicas como tiene relaciones regionales. Y por último, mencionar algo que estoy repitiendo bastante porque me parece importante, que es, hay muchos niveles de relacionamiento con China creados en los últimos años que promueven el diálogo y que pueden ser una oportunidad para dialogar con China buscando una estrategia en común, o por subregiones, como decía Juliana, o por la propia región toda. O sea por Sudamérica, el Caribe y Centroamérica, o sea por América Latina y el Caribe. Pero bueno, esa es la otra cara de la moneda. Entonces la estrategia tiene que estar, y por supuesto tiene que ser sobre aspectos que coincidan y no que separen, porque si no vamos a estar eternamente peleando sobre esos intereses. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Interesante para los que no conocen sobre la política interna china, esta cuestión de que a veces se lo ve como un solo bloque sin fragmentaciones internas, y lo cierto es que las fragmentaciones internas no solamente ocurren a nivel del partido y en paralelo al nivel de la piramidal en el Estado, sino incluso entre el poder central y el poder de las provincias. Es interesante pensar en esta línea del vicepremier Hu Chunhua, como marcabas, y me remontaba un poco a la cuestión de la gestión de Hu Jintao, por ejemplo, y la calidad del desarrollo, de retomar algunos lemas que puso sobre la mesa en su momento Hu Jintao respecto a cómo se iba a desarrollar China, y es interesante también pensar en esas proyecciones que se siguen marcando al interior de cómo China se perfila de aquí al 2050, donde entra América Latina, ¿no? Nuestro último expositor en el día de hoy es con gran gusto de que haya aceptado estar con nosotros hoy, Freddy Rivera Vélez, que es postdoctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, magíster en Ciencias Sociales por la Flaxo México y profesor titular e investigador de la Flaxo en la sede de Ecuador desde el año 1999. Ha sido coordinador general de investigación y coordinador del programa de Relaciones Internacionales en esa casa de estudios, coordinador también del doctorado en estudios internacionales en la sede de Ecuador de la Flaxo, y es director de la revista latinoamericana de estudios de seguridad Urbio de Flaxo Ecuador y de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada Relacedor. Freddy, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, y te doy la palabra. Gracias, Juliana. Buenas tardes para todas y todas. Un gusto ver a varios colegas que están presentes hoy día para este tipo de temas. Bueno, yo quiero hacer en el tiempo que me han asignado, una panorámica rápida de lo que entiendo yo está pasando en América Latina y la relación que se tiene, o la vinculación con China, ¿no? Juliana me había dicho también, se habla algo de Rusia, pero no creo que nos va a dar el momento, eso lo podríamos ver en otro momento, sobre todo los escenarios de la guerra ruso-ucraniana y, bueno, las consecuencias o impactos para América Latina. Bien, voy a sintetizar, a mí me gusta sintetizar con ideas, fuerza algunas. Lo que les voy a decir abarca aproximadamente unos 40 años, y podría decir que es del gran aviso a la seguridad global. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando converso con algunos colegas que hacen economía política del desarrollo, economía política, cuando les digo, ¿por qué no ponen los temas de cooperación militar, seguritaria, en el paquete? Y la respuesta es, bueno, se sabe poco, pero eso es política exterior. Sí, no. No, esos son temas estrictamente de defensa. No, porque si le preguntas eso a un costarricense, te va a ahorcar. No tiene fuerzas armadas, pero tiene una gran cooperación seguritaria con China. O sea, lo que quiero decir es que hay una especie de hueco que no se dimensiona correctamente cuando son temas seguritarios, porque creo que hay un escaso desarrollo en términos incluso hasta epistemológicos de estos temas vinculados obviamente con una
podría decirse, multidimensionalidad de temas. Cuando ya en los 80, 90, Deng Xiaoping dijo que hay que ocultar el potencial y esperar el momento oportuno. Yo lo noto eso como un gran aviso, digamos, hay una interpretación del gran aviso, un gran aviso para América Latina, es decir, bueno, aparece un nuevo actor internacional, en ese momento de bajo calibre, pero que ya varios países latinoamericanos establecen relaciones formales, diplomáticas con la República Popular China. Argentina, Perú, en el caso de mi país, en Ecuador, ya lo hizo tempranamente en el 1980, y eso abre un espectro distinto en un contexto latinoamericano donde existía una fuerte presencia hegemónica, seguritaria de los Estados Unidos, con una fuerte presencia de las doctrinas de seguridad nacional, con una influencia y una capacidad de dependencia muy fuerte que se vio a través de varios acontecimientos, la invasión estadounidense de Panamá en el 89, Argentina queriendo jugar a la OTAN en los 10 años de Menem, en fin, hay una serie de comportamientos ahí, pero que en todo caso, desde Beijing se ve eso de una manera interesante. Pero en todo caso, yo lo tomo, se toma eso como el gran aviso. Un segundo momento importantísimo es el 2001, cuando China entra a la OMC, ¿no es cierto? Impulsada incluso por los mismos Estados Unidos, porque siempre con nación más favorable, etcétera. Lo cierto es que aparece en las grandes ligas, y no solo la OMC, sino que desde mi perspectiva es el inicio de lo que considero yo el despliegue de las primeras bisagras estratégicas, los primeros despliegues multilaterales al estar presente no solo en áreas de comercio y cooperación, sino básicamente en otro tipo de organismos que le dan, digamos, una presencia y coadyuvan a la presencia china en un montón de escenarios. Coincide a su vez con el planteamiento de el tránsito que comienza a existir en América Latina de las viejas doctrinas de seguridad nacional a comprarnos todos los juguetes de seguridad multidimensional de la OEA. O sea, Estados Unidos, a través de la OEA, también comienza a difundir. Entonces, todo se vuelve seguridad humana, todo se vuelve seguridad multidimensional, y ahí China también comienza a participar, no de forma directa, sino vendiendo paquetes tecnológicos de defensa antiaérea, sino por una serie de proyectos pequeñitos a través de empresas, básicamente de pequeñas empresas de provisión, ya comienza tecnológica para temas de seguridad interna, ojo, seguridad interna, y eso hay que tomar en cuenta. A eso yo le llamo el inicio de este despliegue de bisagras multilaterales, que coincide también con, valga la repetición, la amplificación del narcotráfico, el crimen organizado transnacional, que ya se vuelve a ser absolutamente sistémico y estructural en América Latina, y cada país comienza a tomar o comienza a auscultar distintas posibilidades de cooperación para sus propias realidades. Lo cierto es que llegamos al 2013 con Xi Jinping, y para esa época ya la seguridad, el concepto mismo de seguridad multidimensional comienza a hacer aguas por distintas, básicamente en el vértice andino, con todo la expansión, lo que yo digo, la interdependencia perversa que tenemos los países vecinos con Colombia, por ejemplo, que es un pivot para la estrategia estadounidense. Pero lo cierto es que ya en el 2013, no solo la estrategia de la franja y la ruta, sino que básicamente esta proyección en términos de infraestructura y conectividad, que desde el punto de la seguridad es importantísimo, y ya voy a decir rápidamente por qué, que ya le da al mismo Xi Jinping retoma lo de Deng, pero el tipo dice, observemos con calma, aseguremos posiciones, tengamos tranquilidad, ocultemos capacidades y esperemos el momento oportuno. No lideremos como nación ningún tipo de reivindicación política interna, porque eso va en contra de los 66 principios que tienen viejos, y hacemos operaciones modestas, en el amplio sentido, operaciones modestas. Pocos años más tarde, ya los documentos de seguridad nacional estadounidense
hablan literal y frontalmente de China como un competidor estratégico y decir como amenaza. Esta periodización que estoy haciendo es importante para ir correlacionando incluso con temas, obviamente, de seguridad. Pero lo cierto es que ya en el 18 con Trump y el American First, pero que básicamente es un nacionalismo encapsulado, ¿no es cierto?, de volverse a ver hacia adentro, no tiene una quietud hacia China. Al contrario, en segundo momento, tiene una tensión y una agresividad. En términos de operatividad, se crea la Corporación Internacional para el Desarrollo en Washington, que básicamente lo que hace es iniciar el proceso que estamos viendo actual de las presiones para el desacoplamiento. El desacoplamiento, ¿no es cierto?, puntual, moderado, pero lo cierto es que hay una estrategia estadounidense del desacoplamiento hacia China, midiendo el nivel de interdependencia que tiene cada uno de los países. Y básicamente, yo he estado observando en este caso, América del Sur, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en esta gran lógica que les estoy hablando en este momento, de estos despliegues estratégicos, ¿no es cierto?, estas bisagras desplegadas, el tema de la oceanopolítica es fundamental para China. Fundamental para China. ¿Cierto? Todos los despliegues que tiene, por supuesto, hacia el lado Pacífico, en donde todos los países, o casi todos los países que tenemos costas al Pacífico Sur, Pacífico Central, básicamente existen ciertas prioridades. Y ahí uno ve, por ejemplo, ya 6 países de América del Sur para el año 22 son parte del Banco Asiático de Inversiones. Pero 21 países de América Latina ya somos parte de la estrategia de la ruta. Entonces, todas estas son señales que, desde mi perspectiva, conducen a pensar que lo que llaman el sueño chino, pero no creo que sea tan sueño, de este planteamiento que ya lo hizo Xi Jinping de la seguridad global, que en muchos países lo leemos como el mío, como seguridad integral, mediante una serie de cooperación, transferencia tecnológica, deuda externa también, por supuesto, pero también una serie de ayuda. Por ejemplo, el Ecuador recibió 5 lanchas patrulleras donadas por China. El Perú tiene algo similar. Algunos países centroamericanos, como parte de algunos que han roto relaciones diplomáticas con Taiwán y han aceptado, pues, por supuesto, las relaciones con la República Popular China, también ha sido ofendido. Pero como no es estrictamente esto de defensa, los sistemas integrados, así se llama, sistemas integrados de seguridad, apuntan a la estrategia china de la seguridad, como decía, global, entendiéndose por esto una serie de componentes tecnológicos de la revolución digital que copan 3 aspectos fundamentales para los países. Estaba haciendo yo una suerte de diagnóstico rápido, y muchos de los países, por ejemplo, Ecuador tiene un ECU 911 desde el año 2011. El ECU 911 es un potentísimo sistema integrado de seguridad, no solo con las 4.300 cámaras, sino con detectores tempranos de sísmica para terremotos, para problemas marítimos, para problemas fluviales, es decir, la seguridad integral como tal. Lo mismo ha hecho Bolivia. México está empezando por partes, y aquí hay una diferenciación entre los estados centralistas, digamos, y los estados federales. En Argentina eso sería impensable, porque ni siquiera pueden ponerse de acuerdo para la conectividad entre provincias, de acuerdo a las policías provinciales y la federal. Pero eso está. Entonces, lo que acabo de mencionar tiene que verse en un largo plazo, y digamos de un largo plazo. Brasil ha hecho lo mismo. Brasil tiene desde el 2011, por ejemplo, el acuerdo marco para cooperación en defensa, justamente, que incluye el intercambio o transferencias de tecnología. Bolivia tiene el BOL 11, tiene Venezuela. México está entrando en este momento para adquirir y ser capacitado en lo que se llama acá el ECU 9, es decir, sistemas integrados de seguridad, que a pesar de la composición federal de la República Mexicana, lo
están haciendo. En fin, quiero terminar con esto para respetar el tiempo que nos han dado, en donde hay varios principios de la seguridad, la propuesta de seguridad global, pero básicamente me llama la atención 4 aspectos. La no confrontación de bloques, respetar el principio de seguridad indivisible. Entonces aquí aparecen 3 conceptos claves que por lo menos la gente que hace cooperación de China a través de sus embajadas, es integralidad, indivisibilidad y globalismo, ¿sí? No son muy claros en no exportar a doctrina, cosa que sí se hace desde los Estados Unidos a través de los distintos paquetes de ayuda, cooperación. El BID hace exactamente lo mismo. Algo similar está haciendo la Corporación Andina de Fomento, y eso hay que tener muchísimo cuidado. Una cosa importantísima también es rechazar la mentalidad que se ha vuelto a reactivar sobre una supuesta guerra fría, como sabemos, y la compartimentación de aspectos similares de seguridad colectiva común, que incluye, sin decirlo directamente, sin un acuerdo específico, temas de crimen organizado transnacional, ¿sí? Y seguridad sistémica, visto como seguridad humana en términos de prevención, alerta temprana de catástrofes naturales y problemas ambientales. Eso de mi parte, Juliana. Muchas gracias, Freddy. La verdad que es súper interesante entender que también al interior de la América Latina tenemos diferentes, como bien marcados, la cuestión de los estados centralistas y federales y cómo es muy diferente cómo se despliega, digamos, la relación en términos de seguridad con China en un país como Ecuador o en un país como Bolivia, a diferencia de un país como Argentina o como Brasil. Son temas que no están abundando en la literatura que abordamos desde América Latina sobre China. Es central pensar que la iniciativa de seguridad global que lanza China en abril de este año no solamente repercute, digamos, en centrales en focos de mayor conflicto como los que marcaba un poco Gabriel, que son los que hoy se centran sobre todo en Eurasia y sin lugar a dudas en Asia-Pacífico, sino que también se proyectan en cierta manera en nuestras relaciones en otros ámbitos o en ámbitos quizá menos tratados en la literatura como es la seguridad en América Latina. Gracias, Freddy. Me voy a remitir aquí al chat, no sé, Diana, si vos querías hacer un... Sí, bueno. Sí, claro. Ay, gracias. Muchas gracias a todos y todas, y muchas gracias por las presentaciones. Yo brevemente siento que quería compartir con ustedes, a partir de las presentaciones que tuvimos, que la verdad que fueron muy estimulantes, lo que a mí me parece que son los 4 desafíos que el diploma tiene y los estudios sobre América Latina, sobre China tienen, ¿no? Y por supuesto, el diploma que estamos adelantando y que vamos a tener que tomar, y que obviamente es tomar el toro por las astas. Pero de las presentaciones a mí me surgen 4 desafíos que quiero ordenar de la siguiente manera. Primero, tenemos un desafío que de alguna manera somos conscientes de estos desafíos, no quiero decir que no lo sabemos, sino es decir, entender a China en el sentido que lo hacía Andrés, es decir, entender lo que está pasando en China, entender las fracciones, entender las diferencias de lo que está pasando dentro de China, es decir, el estudio de China. Y al mismo tiempo China en la región, un poco lo que plantearon tanto María José como Gabriel y Freddy. Entonces hay una nueva presencia, una presencia nueva y muy fuerte, es decir, muy gravitante, digamos, no es la presencia, digamos, por decir de alguna manera, de Sudáfrica en la región, o incluso de Turquía. Es decir, una presencia muy gravitante, con muchas implicancias estratégicas y sistémicas. Ese es el primer punto. El segundo punto, que a mí me parece, tal vez por inclinaciones personales, pero también salen de las conversaciones que escuché, es decir, comprender la transición. Y esto quiere decir comprender la declinación de Estados Unidos, que no es fácil. Primero porque, como decía Freddy, tiene implicancias en seguridad y defensa, y yo creo que no hay fácil porque no hay antecedentes.
no hay antecedentes de esta experiencia de Estados Unidos en declinación. Estados Unidos desde su nacimiento como nación no se vio, y no la vimos, en declinación. Es decir, una vez ganada la guerra civil, diría un poco antes, esta idea de que la ciudad sobre un monte, City on the Hill, es decir, una visión mesiánica, una visión de defensa del mundo, de la democracia, lo que ustedes quieran, pero Estados Unidos siempre tuvo una visión mesiánica de sí misma y nunca una visión en declinación. Y por supuesto no hay estudios de Estados Unidos en declinación. Hay, y no son buenos precedentes, tal vez, bueno, no sé, hay precedentes, que es lo que pasa con la crisis de 1973, pensaba mientras ustedes hablaban, la crisis de 1973, es un precedente, lleva a la devaluación del dólar, lleva al fin del patrón oro-dólar, y surge, como los que venimos de relaciones internacionales, la teoría de la interdependencia compleja, etc. Pero después se recompone Estados Unidos con Reagan, y definitivamente se super recompone cuando cae el muro de Berlín. Entonces hay un tema acá de cómo se entiende a Estados Unidos en declinación. Es una cosa, cómo se entiende y qué va a pasar con Estados Unidos en declinación. Es algo que tiene que ver con el surgimiento de China, y me parece que es algo que también, no sé si lo va a hacer el diploma, pero es algo para todos nosotros tener en cuenta. Tercer punto, y creo que acá es más difícil, es decir, cómo no caer en llamados voluntaristas. China es un país integrado que sabe lo que quiere y tiene estrategia. Bueno, como nos decía Andrés, hay fracciones ahí adentro. No es un país así, como ningún país. Cualquiera que abre un país no es una caja negra. Donde hay diferencias estratégicas, diferencias políticas, etc. Entonces, ¿cómo no caer en esta comparación? China sabe lo que quiere y América Latina, no, somos terribles, horribles, no sabemos lo que queremos, estamos siempre desintegrados. Bueno, está llamado siempre a la autodemigración, y primero porque nos estamos comparando con algo que es incomparable. Así como antes nos comparábamos con Estados Unidos y queríamos ser como Estados Unidos, o la integración latinoamericana, que tiene que ser como la europea, y no somos europeos, y no tenemos los intereses europeos, etc. Bueno, esto ya me han escuchado 100 veces, pero es importante esto, no caer en llamados voluntaristas, primero que no sirven de nada, porque no nos vamos a unificar como si fuéramos un solo país y un solo partido. Entonces hay que hacer el análisis de la realidad con los ojos bien abiertos. ¿Y por qué? Primero porque América Latina tiene diferentes intereses, y tiene diferentes tipos de especialización. Una cosa es Chile, que exporta cobre, y otra cosa es lo que se llama la República de la Soja, otra cosa es el que exporta petróleo, y otra cosa es México, y otra cosa es El Salvador. Entonces no se puede, yo creo que hay algo importantísimo acá, dejar de hacer estos llamados, yo no digo que ustedes lo hayan hecho, sino que dejar de hacer un llamado a un voluntarismo que no va a existir, porque solo sirve para sentirnos cada día peor, y no tener políticas adecuadas. Creo que tenemos, digamos, volviendo a las diferencias en América Latina, tenemos hasta países que tienen todavía relaciones, sáquenme todavía, países que tienen relaciones con Taiwán, Paraguay, Guatemala, Honduras, países cuya ubicación geográfica es estratégica, y que por lo tanto no tienen el mismo interés, vamos a decir, que Argentina. Es decir, una cosa es ser Nicaragua, que puede unir Asia con Pacífico, otra cosa es ser Colombia, que también puede unir, que ofrecen, digamos, una geografía, una ubicación estratégica, que puede ser Panamá, por supuesto Colombia, por supuesto Nicaragua. Es decir, que tienen una ubicación geográfica estratégica que no va a ser la misma interés que por ahí tiene Uruguay en la relación con China. Entonces, no podemos unificar a América Latina en un llamado a la unidad latinoamericana, lo cual yo no estoy en contra de la unidad latinoamericana, pero que la unidad latinoamericana no es lo que va a ser esta cosa tan ilusoria que nos parece que tiene que existir. Cuarto punto, que me parece que ustedes lanzaron a través de la conversación y que me parece muy interesante, es comprender, por un lado, los intereses de China en la institucionalización, los intereses de China en la institucionalización internacional. Ahí hay una tautología. Pero tenemos China entrando, digamos, y haciendo, digamos, movilidad, no es movilidad, sino movidas, en lo que podemos llamar el multilateralismo heredado. Es decir, China hoy dirige la UNUDI, dirige la FAO, dirige la Unión Telegráfica Internacional, es un país que quiere más participación en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, está en el BID, y parte del conflicto en el BID tiene que ver con esto. Entonces China está en el multilateralismo heredado
multilateralismo creado por Estados Unidos, entonces está en ese multilateralismo que llamaría yo el multilateralismo heterado, y está creando un multilateralismo propio, que ustedes han mencionado. La ruta, los bancos, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Iniciativa de Seguridad Global. Entonces tenemos esta institucionalización de los intereses chinos como cuarto tema, que me parece que es un desafío porque es una cuestión que está obviamente en movimiento y armándose. Bueno, eso es mi contribución para lo que me parece que va a ser un enorme desafío para este diploma que nos interesa, pero a todos los que nos interesa en las relaciones internacionales y el mundo en el cual estamos viviendo hoy. La verdad que muchísimas gracias. Gracias, Diana, por retomar y por plantear los desafíos. Vamos a tratar de atender a todos. Vamos, Lo vamos. Anoté. Sí. Voy a ir al chat de preguntas también para permitir una participación del público y para que reaccionen todos o los colegas que expusieron hoy, los que quieran. En primer lugar, Joaquín Maqueira pregunta, hola Joaquín, gracias por acompañarnos como siempre, considerando que las potencias anteriores eran fuertes exportadoras de religión, educación y películas, ¿qué tan necesario es para China aumentar su poder blando o su soft power en Latinoamérica? No sé si ahí alguien quiere tomar la posta. ¿Puedo hacer algún comentario al respecto? Ya que fui beneficiada de alguna manera del soft power de China, habiendo, digamos, obtenido una beca en la Escuela de la Ruta de la Seda. Hoy China está compitiendo, ¿no? Incluso con Estados Unidos como receptor de estudiantes extranjeros. Ustedes saben que la educación siempre ha sido una de las herramientas más también palpables, ¿no? del soft power. Creo que, bueno, hasta antes de la pandemia había cerca de 500.000 estudiantes por año yendo a China. Y si vemos, digamos, en casi todas las universidades a nivel internacional y en América Latina en particular, viene creciendo, ¿no? Tanto la matrícula del idioma mandarín como el interés, ¿no? por China, digamos, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido eso es muy evidente. Lo que sí, todavía China también, por venir de una tradición no occidental, no suele tener, por lo menos para América Latina, hoy una presencia muy fuerte a nivel, digamos, en la industria, digamos, cinematográfica, ¿no? Pero ese papel sí lo tiene en Asia, eso es bastante claro, ¿no? Como, digamos, hay una expansión, digamos, de la cultura o de la, digamos, cinematografía china en otros países de Asia. Y incluso hay mucha interrelación con otros países, ¿no? Asiáticos. Es muy interesante ver en China como, por ejemplo, hay muchas películas, ¿no? norteamericanas que sí son, digamos, prohibidas o no se las pasa, ¿no? en el cine, pero sí hay una presencia súper fuerte, por ejemplo, de Bollywood. Entonces hay una relación muy fuerte, ¿no? en Asia respecto, ¿no? a la cinematografía, digamos, asiática. Lo que sí viene creciendo, creo que hoy con bastante fuerza, es el tema de medios, ¿no? Hoy es bastante común, ¿no? escuchar noticias de Xinhua, sobre todo del CGTN chino, las cooperaciones que se han realizado. Argentina ha firmado digamos, una cantidad interesante de, por ejemplo, acuerdos, ¿no? con medios o grupos de medios chinos, digamos, ¿no? cooperaciones bilaterales. Entonces hay una producción de contenido también en América Latina respecto a temas de agenda de cooperación bilateral o de temas, digamos, de China, ¿no? Así que creo que eso, como en todo proceso, ¿no? de ascensión económica, ¿no? Siempre está vinculado con una expansión, digamos, de soft power, y eso está muy claro, digamos, a nivel educativo, de la expansión, digamos, de la lengua, y hoy diría que el tema medios. Así que bueno, ese es un comentario. Tengo otra pregunta en el listado, no sé si alguno más de los... Andrés, levantaste la mano, perdón. Sí. Perdón que tengo unos camiones acá cerca de casa que probablemente puedan tapar el sonido. No, vi que hay gente muy activa en los comentarios, me parece muy bueno.
tal vez algunas aclaraciones en base a las preguntas que hicieron. Más general, digamos, para pasar un poco en algunas cosas y cualquier cosa, Freddy, si quiere contestar alguna específica, que ahí lo haga después. En particular, ahí lo que mencionaba Joaquín del soft power, creo que, digamos, no, realmente la respuesta no está tan clara, digamos, si le conviene o no, considerando lo pasado, lo presente. Lo que está claro es que estudiando China a uno como que le entra hasta la sopa la cuestión de que es distinto. Y que como tal, claramente uno tiene que tener la cabeza abierta para darse cuenta que las cosas pueden ser distintas. Lo cual es justamente me lleva a responder a algunas cuestiones que mencionaba Carlos Javier Izaguirre. Claramente, o sea, en términos resumidos hay una propuesta de China hacia América Latina, que lo mencionaba Juliana, que tiene lo de siempre, ¿no? 2 libros blancos, propuestas que se repiten en varios foros, en varios lugares de este multilateralismo heredado que hablaba Diana. Y en ese marco las propuestas siempre visualizamos, más allá de las ideas que se puedan tener a nivel de integración de la región, que existen diferencias entre las subregiones, pero que justamente lo que se propone o lo que se busca en esos lugares, en esas instancias de diálogo, es la oportunidad de encontrar alguna estrategia en común. Entiendo que es mucho más compleja esta discusión de la primarización, muchísimo más compleja, y me queda clarísimo que la mayoría no piensa lo mismo. Todos tienen algún tipo de variante, pero lo que sí está claro es que la región toda es importante para lo que viene, para lo que era, para lo que fue, para lo que está haciendo ahora mismo, en cuanto a abastecimiento de recursos, pero también a nivel geopolítico. Entonces, como decía Gabriel, perdón, o lo decía Freddy, hay cuestiones que nos van a pasar por encima. O sea, está bien, nosotros podemos tener el ideario de la patria grande, de integración regional, y eso es muy probable que no pase, pero sí es cierto que hay momentos que uno tiene que aprovechar y dejar tal vez esos, no quiero decir pensamientos, pero sí que esas ideas que realmente nos anclan. Es decir, buscar un ideario o un organismo como podría ser la CELAC, donde represente nuestra voz latina y caribeña, es muy difícil. Pero sí podemos encontrar canales donde se vean con claridad los objetivos, aunque sean de gobiernos y no de políticas de Estado. Como el caso de Uruguay, digamos, para ser bien controversial. O sea, un país, un gobierno que tiene una idea clara, guste o no guste, no importa, pero que claramente presenta lo que quiere. Entonces, discutir, sentarse a discutir de verdad y no quedarse simplemente en si es una buena oportunidad y luchar por la ganancia de esa parcela de mercado. Que ese es el problema del Mercosur en concreto, ¿no? Es decir, que todos los socios de Mercosur, más allá de industrialización, de la industria de Sao Paulo y de la bonaerense, la cuestión es que todos exportan lo mismo. Ya lo dijeron ustedes, aquí, ¿por qué no manejamos los precios de la soja? ¿Por qué no manejamos los precios de la carne? ¿Por qué nos basamos en las bolsas de valores de otros lugares? Eso es real. Y las formas de pago en el comercio se está manejando nuevamente en la región. Cosas concretas y que apoyen a un desarrollo concreto o que aspiren a un desarrollo concreto. Ya después las políticas partidarias o ideológicas, bueno, cambiarán en todo caso, ¿no? La dejo por ahí, perdón. Gracias, Andrés. Freddy. Sí, gracias. Quiero juntar 2 cositas importantes que mencionó Diana y Andrés. A ver, la región está expuesta en este momento al inorgánico. O sea, no hay UNASUR, el Mercosur cojea, la comunidad andina más o menos sobrevive, pero está patojeando. El CARICOM, ¿a dónde me lleva esto? A que nosotros, como región, estamos expuestos a las consecuencias derivadas del declive geopolítico europeo. Totalmente, el declive geopolítico europeo, que además eso se ve en la pérdida absoluta de su autonomía estratégica. Eso implica un montón de relaciones para acá. Y por supuesto, el ocaso de su famoso Pacto Verde. Eso se fue al demonio. O sea, teniendo eso, porque claro, todo el mundo ve eurocéntricamente el modelo América Latina, por favor, o sea, eso no funciona. De hecho, en este momento, acabamos de hacer un estudio en donde, post pandemia, en pandemia lo que ha primado es un bilateralismo pragmático. En términos de seguridad, incluso en términos informales. Se ponen de acuerdo 2 viceministros de reúnen en la frontera, mira, lo hacemos esto. No lo hagas pasar por canales oficiales porque eso es tedioso, no sirve.
Entonces hay una especie de regreso a estas prácticas tradicionales que están muy presentes. Entonces, si uno junta este debate, declive geopolítico europeo con lo que nos está pasando, necesariamente tenemos que pensar en escenarios de la arremetida estadounidense para el desacoplamiento tecnológico. Que en términos seguritarios eso es gravísimo, gravísimo. No es el problema de la soja, ni de los commodities, ni de la reprimarización. En términos seguritarios es fundamental, es gravísimo, porque el desacoplamiento tecnológico, por lo menos en países como el mío, Colombia, Perú, eso implica quedarse ciego, mudo y sordo. Es decir, porque la presión estadounidense a través de la corporación, a través de préstamos, a través de otros organismos multilaterales, lo que hace es desconectarse, pero desconectarse en países como Colombia, como México, como nosotros, que tenemos últimamente, está de moda las masacres carcelarias. Por favor. O sea, ¿qué estamos hablando? Recuperar esa capacidad tecnológica no es cuestión de un semestre, es cuestión de años de acumulación. Entonces, ojo sobre eso. Finalmente, que como existe pues una dependencia, o sea, en distintos grados con China en este momento, hay que ir pensando bien que ese ganar-ganar, beneficio mutuo, tiene sus bemoles, sobre todo en deuda externa, en sistemas tecnológicos y los impactos que hablo yo en términos seguritarios. Habría que ver bien esas, digamos, cuáles son las consecuencias de las asimetrías de esos TLCs que se están firmando con China. Los impactos en esto también, o sea, de lado y lado, lo que les estoy diciendo es simplemente pensemos en otro tipo de escenarios con esta serie de indicadores que tenemos por ahora, ¿no? Gracias, Freddy. Si hay una pregunta específica para Andrés respecto al posicionamiento de Hua Chunhua, con respecto a no darle tanta relevancia al PBI, si pregunta Mauro si esto está vinculado al principio que se viene fortaleciendo de prosperidad común. Y en segundo lugar, te pregunta Andrés, y bueno, también lo podemos poner sobre la mesa de debate, si crees que las perspectivas socialistas tienden a profundizarse después del próximo Congreso. O sea, qué injusto a veces que a uno lo lleven a decir sí o no, porque después uno está condenado por sus palabras. Pero me gustan los desafíos. Sí, yo diría que sí. Pero sí, lo leí justamente lo que decía, creo que me malinterpretó. Yo creo que está, o sea, en términos resumidos uno habla, claramente no se puede acá poner a hablar si le pidieron que hablen en 10 minutos. En cuanto al desarrollo, que quede claro, la idea de no apuntar tanto al indicador sobresaliente que nos han, digamos, de alguna forma metido en la psiquis desde hace varias décadas, de que el PBI, el crecimiento del PBI es el indicador del desarrollo, es eso, que apuesta a una mejor calidad de vida y que tiene que ver con el propio desarrollo de China, ¿no? Y la forma de ensayo y de error que se dan entre las localidades y también, ¿no? Un poco ir como testeando. Que eso creo que es algo que deberíamos también analizar con más cuidado para tomar políticas, a pesar de que si pensamos en términos chinos, tienen sus propias características y no tenemos por qué replicarlas. Pero sí es cierto que es importante la cuestión de desarrollo, y lo decía, si no me equivoco, Carlos, creo que era Carlos, sí, claramente hay una relación con la cuestión del destino compartido, el desarrollo humano, o sea, hay ideas fuerza, como decía Fred, el desarrollo, cuestiones compartidas, la cooperación, el acoplamiento. Me es más difícil observarlo por las diferentes alas, digamos, más tenguistas o más chiistas, pero, o sea, en algún punto también se encuentran, claramente, por eso forman parte de la misma unidad política. Entonces, sí hablan de lo mismo, sí tiene que ver con lo mismo, y bueno, probablemente por eso estamos hablando de que pueda ser el próximo premio chino. Es decir, en algún punto se tienen que tocar, tampoco van a diferenciarse tanto. Y lo de la cuestión de la comunidad de destino humano o destino compartido creo que es muy relevante como brazo filopolítico chino de la visión chiista, pero no se puede desarrollar mucho más, digo, por el tiempo, pero sí creo que eso apuesta a la visión doméstica, pero mucho más en concreto a la visión internacional. Es decir, cómo China proyecta cómo se posiciona ante este nuevo escenario internacional complejo, donde ya no tiene ese bajo perfil. Está claro, la política exterior de bajo perfil ya pasó, es historia, y estamos en una nueva era.
Así que sí, claramente se puede visualizar que sí. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, el chat sigue teniendo un debate en paralelo. Agradecerles a los expositores. Yo quiero volver a resumir un poco a lo que apunta este diploma, que es mirar a China desde un lugar lo más objetivo posible, tratando de evitar justamente esta cuestión que no solamente lo que marcaba un poco Diana de no caer en llamados voluntaristas, sino también en esta cuestión de entender a la transición, entendiendo el declive de Estados Unidos sin tratar de tomar posiciones extremas, sino lo cierto es que tratar de analizarlo desde la manera más objetiva y más sustentada en los datos y científica. Por eso es que el programa se nutre de docentes y de expertos, no solamente los que están a cargo de las materias obligatorias, sino los que vamos a ir convocando en el marco del taller integrador. Seguramente contemos con Freddy para analizar, por ejemplo, en el marco de algún nuevo conversatorio o del propio taller integrador, las cuestiones de seguridad que nos atraviesan y que de hecho dentro de la materia de lo que es agendas del desarrollo del diploma, la idea es trabajar estos otros temas que hoy claramente por cuestiones de tiempos no estamos mirando, pero la transición que se está produciendo no es solamente en términos de transición geopolítica, sino que se atraviesan un montón de otras cuestiones como son los dilemas ambientales, los dilemas sociales, los dilemas en términos de este declive de conceptos en torno a todo lo que tiene que ver con lo que un poco se marcaba respecto a cómo se entiende la cultura y la identidad de China, y cómo esto contrasta o se contrapone con todo lo que hemos absorbido como parte como latinoamericanos que somos, porque nuestra formación está sobre todo centrada en lo que es este orden liberal. Entonces tratar de entender a ese otro que es muy distinto, pero que al mismo tiempo es el mundo que se viene, entonces hay que comprenderlo de manera objetiva. Los invito a que se interesen por este diploma, a que se empapen, digamos, de la información que tenemos colgada en la web, pero también que no escatimen en hacernos consultas por correo respecto a la propuesta que diseñamos y que creemos que va a ser interesante en términos de lo que se está ofreciendo en la región para entender a China como latinoamericanos que somos, y por eso también la amplitud de las visiones que tenemos dentro de los docentes. Gracias a los expositores, gracias María, que se tuvo que retirar porque tenía que tomar un vuelo, gracias a Andrés, gracias Gabriel, gracias Freddy, y sin lugar a dudas gracias Diana por acompañar cada uno de los eventos. Gracias a todo el público, llegamos a tener casi 90 asistentes al conversatorio, así que bueno, sin dudas es un tema súper interesante, y bueno, seguimos en contacto. Pronto vamos a estar organizando un evento nuevo para que nos encuentre y que nos invite a dialogar de nuevo. Muchas gracias, muchísimas gracias, ha sido un lujo, ¿eh? Un lujo. Gracias a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy lindo conocer a los que no conocía y muy lindo tenerlos, muy lindo. Hay un montón de gente que conozco y otros que quería conocer. Así que muchas gracias. Nos vemos pronto. Abrazo. Chao, gracias a todos.